Algo se movía lentamente afuera de la puerta de mi cuarto. Pude escucharlo con claridad, el rasgueo pausado y extraño que no pertenecía a mi perrita. Al principio pensé que era ella, pero algo en el sonido me heló la sangre. No era su manera habitual de caminar ni de rascar. Había algo más, algo oscuro y silencioso, esperando al otro lado, acechando en la penumbra. La sensación de ser observado se fue apoderando de mí y cada instante que pasaba el rasguño se volvía más intenso, más insistente, como si estuviera evaluando hasta dónde podía acercarse sin ser invitado. Muy buenas noches, mi querida comunidad. Gracias por acompañarnos una vez más, dispuestos a sumergirse en historias que, aunque contadas por gente común como ustedes o yo, nos recuerdan lo frágil que es nuestra percepción frente a lo inexplicable. Estas historias no solo buscan asustar, buscan permanecer en la memoria, porque mientras alguien las escuche, vivirán más allá de nosotros. Apaguen la luz, respiren hondo y permitan que la noche los envuelva, porque lo que están a punto de escuchar no es solo un relato, es una puerta abierta al terror. Están escuchando Relatos de la Noche. Tenía apenas 10 años cuando esto sucedió. Acompañé a mi prima a la casa de su abuela porque estaba muy enferma. Era un pequeño pueblo, alejado de mi ciudad, y como éramos de la misma edad, nuestras madres pensaron que no sería mala idea que pasara unos días con ella. La casa de su abuela era antigua, con techos altísimos y un olor persistente a madera vieja y humedad que parecía impregnarse en la piel y en los huesos. Era una mujer muy querida en su pueblo, y cuando su salud comenzó a deteriorarse, todas sus hijas se turnaban para cuidarla por las noches. Mi prima y yo éramos enviadas fuera de la habitación de la abuela cuando llegaban las adultas a relevar la guardia. Caminábamos hasta la iglesia del pueblo, apenas a una cuadra, un edificio de piedra que parecía haber existido desde siempre. No había electricidad moderna, solo las luces vacilantes de unas pocas velas que proyectaban sombras largas y distorsionadas en las paredes. El aire olía a cera derretida y a incienso antiguo, y un silencio profundo llenaba cada rincón, tan pesado que casi podía sentirlo como un cuerpo que me aplastaba. Siempre nos arrodillábamos frente a un santo en la entrada, y cada noche había allí una monja, vestida de negro, arrodillada en un rincón, inmóvil, como si fuera parte de la piedra misma. Nunca decía nada, nunca nos miraba. Oh, Isokr, había algo inquietante en su quietud absoluta, algo que hacía que cada noche el aire se sintiera más denso y los latidos de mi corazón retumbaran con fuerza en mis oídos. A la tercera noche que fuimos, la abuela estaba mucho peor. Lo supe al ver llorar a mi prima por primera vez. Ni siquiera terminamos el rosario. Mientras rezábamos, la monja se levantó de golpe y salió de la iglesia, dejándome sola en la penumbra. Un miedo helado me recorrió el cuerpo, pero algo dentro de mí me decía que no podía irme, que de alguna manera todo dependía de mí. Aún dudando de Dios y de mi fe, me quedé frente al santo y le pedí un milagro. No pedí que salvara a la abuela, era demasiado tarde. Pedí que mi prima y su familia tuvieran paz y que a mí me diera fe para creer. Cuando terminé de rezar, me levanté y caminé hacia la puerta. Fue entonces cuando lo noté. La monja ya no estaba mirando al santo. Su cuerpo estaba de perfil y sus ojos, si es que aún tenía ojos, me seguían. Un escalofrío recorrió mi espalda, como si un viento gélido me atravesara de parte a parte. Pasé junto a ella y por alguna fuerza que no puedo explicar, giré la cabeza para mirarla directamente. Su rostro estaba cubierto de cera derretida, sin ojos, sin expresión, solo un molde deforme de lo que alguna vez fue un rostro humano. Sentí que mi corazón iba a explotar de terror y corrí hacia la calle, donde alcancé a mi prima. Justo en la esquina, uno de sus tíos llegó poco después y nos informó que la abuela había muerto. Al día siguiente, en la misma iglesia, se celebró la misa por ella. Al final, el sacerdote se acercó a nosotras y nos dijo que había visto nuestras oraciones todas las noches y que eso había sido lo correcto. Con el corazón aún palpitando con fuerza, le pregunté por la monja que rezaba en el rincón todas las noches. El padre sonrió y con una calma inquietante me dijo: «Aquí no hay monjas, hija. Hace décadas que no queda una sola en esta iglesia». Vivo en Bogotá, Colombia, y conocí estos sucesos desde la pandemia. Debo confesar que me obsesioné tanto con documentarlos que en pocas semanas terminé de registrar todos los episodios que había vivido en esos años. Prefiero mantener mi nombre en anonimato, pero quiero contarles experiencias que, aunque algunos podrían considerar simples coincidencias o rarezas, me dejaron tan aterrada
que estoy convencida de que no estamos solos. Lo que relataré ahora son dos sucesos que, para mí, están conectados. Aunque no podría asegurarlo al 100%, todo comenzó en mi apartamento, que comparto con mi hermana Mayo Ere, mi madre y nuestro perro, un pequeño pomerania dorado llamado Lula. Vivimos en un piso alto, así que cuando hay viento las ventanas suenan y hasta silban. Esa combinación de altura y viento ya me había dado más de un susto por la noche, así que cuando me quedé sola una tarde, mi hijo hermana afuera, mi mamá trabajando y yo de vacaciones, el ambiente se sentía especialmente extraño. Hasta ese momento no había pasado nada raro, pero sentía esa vibra inquietante, indescriptible, que te eriza la piel sin motivo aparente. Decidí distraerme viendo una serie que tenía atrasada. Me senté en el sofá y desde allí podía ver un pequeño pasillo que conectaba con la habitación de mi madre. Si la puerta estaba abierta, se alcanzaba a ver un armario sin puertas, un pequeño cuartito dentro del cuarto, donde mi perro solía dormir sobre un tapete. Era habitual que mirara de reojo y viera a Lula acostada, tranquila. Ya eran pasadas las 7 y el hambre me llevó a la cocina, donde preparé unos ravioles de carne. Llamé a Lula, como siempre lo hacía, y esta vez apareció caminando lento, más de lo normal, con sus uñas golpeando la madera de manera marcada y mecánica en algo. En su mirada me heló la sangre. Lula permanecía expectante, inmóvil, sin su brillo habitual en los ojos. Incluso la luz de la cocina, que normalmente se reflejaba en sus pupilas, no aparecía. Sus ojos estaban apagados, como dos piedras. Me agaché para darle la comida y de manera brusca y casi dolorosa, me mordió la mano. No fue un rasguño normal. La uña me abrió una herida desde la punta hasta la articulación. Solté el ravioli y ella se lo comió sin cambiar su expresión. Esos ojos fijos en mí, inexpresivos, desprovistos de vida. Lentamente volvió al cuarto de mi madre y yo me quedé paralizada, sin procesar lo que acababa de pasar, tratando de calmar. Limpié la herida, comí, lavé los platos y regresé al sofá. Intenté distraerme con la televisión y puse caricaturas infantiles, un maratón de Barbie, Dreamhouse, cualquier cosa que me ayudara a recuperar la calma. Miré a Lula varias veces y ella estaba dormida en un ovillo, como un pequeño zorro. Su inusual quietud me dio un extraño alivio, pero por dentro seguía tensa. Más tarde, cuando mi madre y mi hermana regresaron, me di cuenta de algo aterrador. Lula no estaba allí para recibirlas. Pregunté, y mi madre me dijo que mi padre la había llevado a la peluquería. Esa confirmación me heló lo que había visto. No era mi perro. A mi madre, muy creyente en energías, me explicó que si uno siente miedo, pánico o intranquilidad, significa que hay energías negativas alrededor, entidades que buscan aprovecharse de ti. Lo que yo había sentido no era casualidad. Alguien o algo había tomado la forma de Lula para acercarse a mí, alimentando mi terror. Por fuera sonreí y dije que me había sentido tranquila, pero por dentro la sensación de vulnerabilidad y miedo persistía, más intensa que antes. Al día siguiente no quise acompañar a mi madre por Lula. Le pedí a mi hermana que fuera con ella. Aunque la amaba con todo mi corazón, no podía soportar verla en ese momento. Algo se había quebrado dentro de mí. Cuando volví a quedarme sola en el apartamento, intenté convencerme de que todo había sido producto del cansancio, de la sugestión o de un sueño mal recordado. Tal vez me había lastimado con algo caliente, tal vez la mordida no había sido real. Sin embargo, cada vez que miraba la herida en mi mano, todavía visible y dolorosa, la duda se volvía más pesada. Intenté dormir un poco, pero al cerrar los ojos recordé el sonido. Ese sonido, las uñas sobre la madera, no las de Lula, eran demasiado lentas, demasiado ordenadas. Y entonces lo comprendí. Yo conocía a mi perro. Llevaba años escuchando cómo caminaba, cómo se movía incluso en distintos pisos. Pero aquello no caminaba como un animal. El ritmo había cambiado. Primero desordenado, luego metódico, como dedos golpeando una mesa con impaciencia. Humano, demasiado humano. Pasaron los días y todo pareció volver a la normalidad. Lula regresó, la herida sanó y yo retomé mis rutinas. Aún así, durante semanas no pude estar completamente tranquila a su lado. Me ocupaba de cuidarla, de alimentarla, de sacarla a pasear, pero siempre con una vigilancia constante, buscando señales que me confirmaran que era ella. El miedo no se iba, solo aprendí a convivir con él. Meses después ocurrió lo segundo, algo que creo está conectado con lo anterior.
Aunque no puedo asegurar si fue completamente real o si mi mente jugó conmigo, hay detalles que no puedo ignorar. Desde antes, en el apartamento pasaban cosas extrañas con las luces. Mi habitación y la de mi hermana daban hacia las áreas comunes, y muchas veces dejábamos las luces encendidas al anochecer. Horas después, al levantar la vista del celular, estaban apagadas. Ninguna recordaba haberlas apagado. Esto pasó durante meses. Esa noche estaba sola. Miré el celular un momento y al volver a alzar la vista, las luces estaban apagadas. Juraría que habían estado encendidas segundos antes. Me encerré en mi habitación. Me aseguré de que Lula no estuviera fuera. Estaba conmigo. La puerta quedó abierta, como siempre. Volví al celular. Entonces lo vi. En el rabillo del ojo. La puerta estaba cerrada. No solo cerrada, el seguro estaba puesto. Sentí cómo el miedo comenzaba a subir lentamente desde los pies, paralizándome. Me levanté despacio, intentando encontrar una explicación cuando escuché el sonido. Alguien giraba la perilla, primero lento, torpe, luego con más fuerza, como si quisiera arrancarla. Me quedé inmóvil. Golpearon la puerta, 3 veces, con el nudillo, igual que mi hermana, y entonces habló, con su voz. Me llamó por mi nombre y dijo que había olvidado algo en mi cuarto, que le abriera. Su tono era dulce, falso, demasiado amable. No contesté. De repente los golpes cambiaron, violentos, furiosos. La voz también. Gritaba que abriera, que la puerta estaba prohibida, que la iba a tumbar. Ya no sonaba como mi hermana. La pintura de la pared comenzó a caer en pequeños trozos. Mis piernas fallaron y caí al suelo. Entonces la voz cambió otra vez, grave, ronca, asquerosa. Me pidió entrar con calma y luego dijo algo peor, que podía usar la voz que yo quisiera. Escuché las uñas, no las de Lula, no las de un perro. Eran uñas golpeando la madera con ese ritmo mecánico, impaciente, humano, y empezó a reír. No pude más. Me hice bolita en el suelo y cerré los ojos. Cuando los abrí, estaba en mi cama, tapada, con la misma ropa. Era de día. Mi madre me llamaba. La puerta tenía marcas, agujeros alineados, la pintura destruida. Esa puerta ya no existe. Desde entonces llamo a eso el imitador. Sé que imita a quienes amas. Sé que algo siempre queda mal. Sé que espera. No ha vuelto en años, pero la sensación nunca se fue. Siempre siento que me observa. Y sigo adelante, como muchos aquí, esperando que nunca vuelva a llamar a mi puerta. Hola, Uriel. Saludos a ti y a toda la comunidad. Mi nombre es Cecilia Gabriela y hoy he decidido compartir con ustedes algo que hasta ahora no he podido explicar. Es sin duda el episodio paranormal más intenso que me ha tocado vivir. Y lo peor no fue que lo viviera sola, sino que hubo más testigos, personas que estuvieron ahí y que presenciaron lo mismo que yo. Hace aproximadamente un año, trabajaba en una institución pública encargada de temas ambientales. Me enviaron a dar una capacitación a un grupo de jóvenes defensores del medio ambiente en las Islas Marías, en Nayarit. Seguro muchos conocen estas islas por su historia. Desde 1905 hasta 2019 funcionaron como centro penitenciario. Pueden imaginarse las historias que esos muros podrían contar. Injusticias, sufrimientos, secretos que nunca se hicieron públicos. Recuerdo que me asignaron 2 estancias allí, cada una de 2 semanas. La primera vez, aunque iba llena de miedo por todo lo que había escuchado, no pasó nada extraño. Nada que pusiera los pelos de punta, nada que hiciera que el corazón se acelerara más allá del cansancio físico o la tensión de estar en un lugar remoto. Sin embargo, durante mi segunda visita, todo cambió. Esa vez fui confiada, despreocupada, con la guardia baja, y fue justo cuando ocurrió el primer encuentro que me marcó para siempre. Para dar contexto, el curso de capacitación lo organiza el gobierno federal y convoca a jóvenes de todo el país. La capacitación se desarrolla en María Madre, la única isla habitada actualmente. Allí se encontraba la prisión, los juzgados y las casas de los custodios. La isla tiene una pequeña plaza, una iglesia, calles estrechas, todo con la apariencia de un pueblito antiguo.
Hoy en día el lugar solo se ocupa temporalmente. Personal de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y algunos trabajadores de empresas constructoras encargadas de mantenimiento. Entre semana está prácticamente desierta. Solo los fines de semana llega algún grupo de turistas. Ese día, nosotras, las capacitadoras, nos quedamos en diferentes puntos de la isla. Yo iba a hacer guardia con 2 compañeras mientras los estudiantes descansaban a unos 2 kilómetros de distancia. La guardia empieza a las 10 de la noche, pero nosotras nos demoramos. Nos bañábamos, preparábamos ropa y revisábamos los materiales que llevaríamos para la supervisión nocturna. Salimos casi a la 1 de la madrugada, caminando por las calles vacías, riéndonos de cosas del día, tranquilas, sin indicios de miedo hasta que llegamos a una cuadra antes de la iglesia. Entonces lo escuchamos. Primero un murmullo, un lamento suave, apenas perceptible, pero con un dolor tan profundo que parecía atravesar la piel. Venía del monte que rodea la isla. Nos detuvimos, incrédulas. Nos miramos, pero nadie decía nada. Era tan real que dolía en el pecho, como si un corazón invisible estuviera llorando. Dimos unos pasos más, intentando ignorarlo, pero entonces el sonido se intensificó. El lamento era ahora claro, fuerte, con eco, y cada nota retumbaba dentro de nosotras. Yo y una de mis compañeras sentimos un peso en el pecho tan grande que nos brotaron lágrimas, pero no eran de miedo, eran de tristeza profunda, de empatía con un dolor que no entendíamos. La tercera compañera quedó paralizada. No podía hablar, no podía moverse. La vibración del sonido nos atravesaba, como si el aire mismo estuviera cargado de sufrimiento. Corrimos sin mirar atrás, directo a una de las casas donde otros compañeros todavía estaban despiertos. Tocamos la puerta con tanta fuerza que ellos se asustaron al abrirnos. Les preguntamos si habían oído algo, pero nos dijeron que no. Les juro que el lamento se había escuchado tan fuerte y prolongado que no podía ser ignorado ni imaginado. Duró largos segundos, como si un alma atrapada intentara comunicarse. Cuando intentamos calmarnos, uno de ellos decidió acompañarnos a la guardia, pero la sensación no desapareció. Esa noche, mientras observábamos las estrellas sobre la isla silenciosa, todas sentíamos la misma tristeza, un peso en el pecho que no podía explicarse. Las noches siguientes no fueron mejores. Comenzamos a tener sueños extraños, pesadillas que nos hacían despertar con la sensación de que algo estaba ahí, cerca, observando. Un frío que calaba hasta los huesos, susurros que parecían venir de todos lados, sombras que se movían fuera de nuestra visión periférica. Una noche, después de hablar de nuestras experiencias y tratar de racionalizarlas, comenzamos a conversar sobre cosas que llevábamos guardadas. Pérdidas, personas que habían partido de forma abrupta, heridas emocionales profundas. La tristeza de la isla parecía amplificar nuestro dolor interno. No podíamos ignorarla. Fue entonces que hablé con una de las estudiantes quien practica una religión originaria de su comunidad. Le conté lo que habíamos vivido, los lamentos que escuchamos. Su explicación fue aterradora y a la vez esclarecedora. Me dijo que lo que habíamos escuchado no era un alma en pena, ni un fantasma común. Eran lo que muchos llaman la Llorona, pero en realidad eran espíritus del agua, entidades que existen en ciertos lugares para proteger la naturaleza. No son ni buenos ni malos. Sin embargo, pueden manifestarse de formas intensas, capaces de transmitir emociones tan reales que parecen tocarte el alma. Me explicó que aquel lamento podría haberse manifestado para que levantáramos la voz por todas las injusticias ocurridas en la isla, sufrimiento humano, destrucción de la naturaleza, abuso de poder. Esa explicación me calmó en parte, pero nunca borró la sensación de terror, la certeza de que habíamos estado en presencia de algo que sobrepasaba nuestra comprensión. Desde esa noche, cada sonido, cada sombra, cada susurro de viento me hacía recordar ese lamento. Nunca olvidaré cómo la tristeza podía sentirse tan física, cómo podía recorrer todo tu cuerpo y dejar un vacío que no se llenaba con nada. Aún estando rodeadas de testigos, aún estando juntas, el miedo y la incertidumbre nos marcaron de manera indeleble.